La cámara del timbre de Nancy Guthrie se desconectó a la 1:47 de la madrugada del 1 de febrero. La primera nota de rescate llegó aproximadamente 38 horas y media después. Dentro de esa ventana de 38 horas y media, una mujer de 84 años, con marcapasos, con movilidad reducida y con medicamentos diarios necesarios para mantenerse estable, estuvo, según el FBI, primero viva y después no. Las matemáticas de lo que pasó dentro de esa ventana no son un misterio, son medicina. Y son medicina que casi ningún canal está discutiendo en voz alta. Para entender la importancia médica de esa ventana de tiempo, primero hay que entender lo que físicamente significa ser una mujer de 84 años en el 2026. Nancy Guthrie llevaba un marcapasos. Eso significa que su corazón ya tenía un problema serio de ritmo años antes del 1 de febrero. Los marcapasos modernos no se instalan por precaución. Se instalan cuando el corazón ya no puede mantener un ritmo confiable por sí solo. Eso colocaba a Nancy en una categoría clínica conocida como paciente cardíaco frágil. Su corazón funcionaba porque un aparato eléctrico le decía cuándo latir. Sin ese aparato funcionando bien, su pulso podía caer en segundos a niveles peligrosos. Cualquier estrés extremo, cualquier cambio brusco de temperatura, cualquier elevación rápida de la adrenalina, todos esos factores ponen al corazón frágil bajo presión multiplicada. Además del marcapasos, Nancy probablemente tomaba medicamentos diarios. Las personas mayores con marcapasos casi siempre toman anticoagulantes para evitar coágulos, beta bloqueadores para regular la presión arterial y a veces diuréticos para reducir la carga sobre el corazón. Esos medicamentos tienen que tomarse a horas específicas todos los días. Si una persona pierde una sola dosis de anticoagulante, el riesgo de coágulo cerebral sube significativamente dentro de las primeras 24 horas. Si pierde una dosis de beta bloqueador, la presión arterial puede dispararse en pocas horas. Una mujer de 84 años fuera de su casa, sin su lista de medicamentos, sin acceso al teléfono que tiene la información de su cardiólogo, sin la rutina exacta que su cuerpo necesita, entra automáticamente en una zona de riesgo clínico elevado. Y eso es antes de considerar el factor del estrés del propio secuestro. El estrés emocional extremo activa lo que los médicos llaman cascada de cortisol. Cuando una persona experimenta miedo intenso, el cuerpo libera grandes cantidades de la hormona cortisol. En personas jóvenes y sanas, esa cascada se procesa sin daño permanente. En personas mayores con corazones frágiles, la cascada puede provocar lo que se llama miocardiopatía por estrés, también conocida como síndrome del corazón roto. Es una condición real, documentada en revistas médicas, donde el músculo del corazón se debilita rápidamente como respuesta a un evento emocional extremo. Una mujer de 84 años despertando en mitad de la noche frente a un intruso enmascarado tiene exactamente el perfil clínico para sufrir este tipo de evento cardíaco agudo, y ese evento agudo puede ocurrir dentro de los primeros minutos del encuentro, no dentro de las primeras horas. Ahora hay que considerar el problema del transporte forzado. Sacar a una persona de 84 años de su casa por la fuerza, meterla en un vehículo y trasladarla a otra ubicación es un proceso que conlleva múltiples niveles de riesgo médico. El primer riesgo es el riesgo físico directo. Las personas mayores tienen huesos más frágiles. Una sujeción muy fuerte en los brazos puede causar fracturas de húmero o de muñeca. Una caída durante el traslado puede romper una cadera, lo cual en pacientes mayores tiene una mortalidad del 20% dentro del primer mes, incluso con atención médica completa. El segundo riesgo es el riesgo cardíaco. Cualquier maniobra que eleve el ritmo cardíaco más allá de lo que el marcapasos puede compensar puede provocar fibrilación. El tercer riesgo es el riesgo respiratorio.
Si la víctima fue amordazada para evitar gritos, el flujo de oxígeno se reduce. En personas mayores, una reducción de oxígeno sostenida durante 15 minutos puede causar daño cerebral irreversible. Sumando todos esos riesgos juntos, los estadísticos especializados en víctimas de abducción de personas mayores manejan cifras claras. La probabilidad de supervivencia de una víctima de más de 75 años durante las primeras 24 horas después de una abducción violenta cae aproximadamente al 33%, es decir, 2 de cada 3 víctimas mayores no sobreviven el primer día. Y, de las que sobreviven el primer día, la tasa de supervivencia hasta las 72 horas es todavía más baja. Esos números nadie los discute en televisión porque son brutales. Pero son los números reales que el FBI maneja desde el primer momento en que se confirma un caso de secuestro de una persona mayor. Por eso, la segunda nota de rescate tiene tanto peso clínico. La segunda nota, recibida el 6 de febrero, contenía la frase «No quisimos que muriera». Esa frase, leída con ojos médicos, no es una confesión de homicidio. Es una admisión consistente con un evento cardíaco no planeado durante el traslado o durante las primeras horas de cautiverio. Un secuestrador que llega preparado para mover a una persona viva y descubre durante el proceso que esa persona ha muerto por causas que el secuestrador no anticipó, escribe exactamente ese tipo de frase. La frase «no quisimos que muriera» no aparece en notas de homicidio premeditado. Aparece en confesiones de muertes accidentales durante crímenes de otra naturaleza. Es lenguaje muy específico y los analistas de comportamiento del FBI lo conocen bien. Si Nancy Guthrie murió por causas cardíacas dentro de las primeras 6 a 12 horas después del primer contacto, eso explica varias cosas que de otra manera no tienen sentido. Primero, explica por qué la primera nota de rescate, fechada el 2 de febrero, contiene autenticadores físicos, pero no contiene prueba de vida específica. Si Nancy ya había fallecido antes del envío de esa primera nota, los secuestradores no podían enviar una prueba de vida, porque no la tenían. Segundo, explica por qué la segunda nota llegó solamente 4 días después de la primera. 4 días es el tiempo aproximado que un cuerpo necesita ser trasladado y dispuesto en una ubicación remota, especialmente en zona desértica como las afueras de Tucson. Tercero, explica por qué la segunda nota usa la palabra naturaleza en lugar de decir un lugar específico. La palabra naturaleza es una palabra de despedida emocional. No es un dato útil. Es el tipo de palabra que escribe alguien que ya quiere cerrar el capítulo, no alguien que quiere seguir negociando. La ventana de 38 horas y media entre la desconexión de la cámara del timbre y la primera nota también es coherente con esta línea de tiempo médica. 38 horas y media es tiempo de sobra para que un evento cardíaco hubiera ocurrido durante el traslado. Tiempo de sobra para que los secuestradores hubieran intentado revivirla sin éxito. Tiempo de sobra para que se hubieran dado cuenta de que ya no tenían un rehén con vida y para que hubieran cambiado el plan original. El plan original probablemente era pedir rescate, recibir el dinero y entregar a Nancy viva. El plan modificado fue pedir rescate de todos modos, esperando que la familia pagara antes de saber la verdad, y después escribir una segunda nota, cerrando la historia. Hay una estadística más que vale la pena mencionar. En casos documentados de secuestro de personas mayores de 75 años con condiciones cardíacas preexistentes, el 72% de las muertes ocurren dentro de las primeras 6 horas. La mayoría de esas muertes no son causadas directamente por el secuestrador. Son causadas por el cuerpo de la víctima respondiendo al evento traumático con un fallo cardíaco agudo. Eso no exonera de ninguna manera a la persona o personas que entraron a la casa de Nancy esa madrugada, pero sí cambia la forma de entender qué tipo de crimen exactamente cometieron. No fue un homicidio planeado. Fue un secuestro que se convirtió
en homicidio dentro de las primeras horas, sin que los criminales hubieran anticipado esa transición. Hay un aspecto adicional que conviene explorar con cuidado, y es la realidad de la disposición del cuerpo. Cuando una víctima mayor fallece durante un secuestro por causas médicas, los responsables enfrentan un problema logístico inmediato. Un cuerpo de una persona de 84 años pesa entre 50 y 70 kilos. Trasladarlo en silencio, en un vehículo común, sin ser visto, en una zona desértica como la que rodea Tucson, requiere planeación. Pero esa planeación no estaba contemplada en el plan original. El plan original era recibir el dinero y soltar a la víctima viva. Por eso, la frase enterrada con la naturaleza en la segunda nota tiene tanto peso clínico y geográfico. No menciona un lugar específico, porque probablemente el cuerpo fue dispuesto en una zona escogida apresuradamente, no en un sitio preparado con anticipación. Las zonas desérticas alrededor de Tucson tienen extensiones enormes de terreno público sin caminos pavimentados. En esas zonas, una disposición rápida pero superficial puede pasar inadvertida durante meses, especialmente durante la temporada seca, cuando no hay lluvias que muevan tierra. Los equipos de búsqueda del FBI conocen perfectamente este patrón. Por eso, desde febrero han usado tecnología de imagen térmica desde helicópteros y drones para barrer extensiones grandes de terreno desértico al sur y al este de Tucson. La imagen térmica puede detectar diferencias mínimas de temperatura entre el suelo natural y un terreno donde se haya movido tierra recientemente. También han usado equipos caninos especializados en cadáveres, conocidos en inglés como cadaver dogs. Esos perros pueden detectar restos humanos incluso a varios metros bajo tierra, durante muchos meses después del entierro. La búsqueda activa nunca se ha detenido completamente, solo ha bajado de visibilidad pública. Esta diferencia técnica entre secuestro con resultado de muerte y homicidio premeditado es enorme en términos legales. En el sistema federal de los Estados Unidos, las dos categorías tienen sentencias completamente distintas, y esa diferencia técnica también puede explicar por qué los secuestradores se han quedado en silencio después de la segunda nota de febrero. Si saben que en el momento en que sean identificados van a enfrentar cargos federales serios, pero no la pena de muerte, su cálculo es esperar. Esperar a que el caso se enfríe. Esperar a que la presión mediática disminuya. Esperar a que las cámaras dejen de apuntar a Tucson. Y solamente después intentar desaparecer permanentemente. La ventana de 38 horas y media es la cifra más importante de este caso. No es el monto del rescate, no es la recompensa de $1 millón, no son los 5 meses desde la desaparición. Es ese rango específico de tiempo entre el momento en que un aparato pequeño dentro del pecho de Nancy probablemente luchó por mantener su ritmo, y el momento en que los responsables tuvieron que decidir si seguían pidiendo dinero por una rehén que probablemente ya no estaba viva. La medicina no miente sobre esa ventana. Los números no mienten. Y dentro del FBI, los analistas del Behavioral Analysis Unit conocen perfectamente esos números desde el primer día. Solo no los dicen en voz alta porque no son números que la familia quiera escuchar. Si este análisis clínico del caso Nancy Guthrie aportó información médica nueva sobre la realidad de la ventana de 38 horas y media, dale like al video, suscríbete al canal para el próximo desglose forense y comenta en la sección de abajo qué piensas sobre la diferencia legal entre un secuestro con resultado de muerte y un homicidio premeditado. Esa diferencia puede ser la clave para entender por qué los responsables siguen en silencio 5 meses después.